Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy, 2025, vamos a continuar leyendo Esdras, capítulo del 7 al 10. Sean todos para poder seguir nuestra enseñanza de hoy. Creo que es importante hacer un resumen de los acontecimientos que hasta este momento nos encontramos para llegar al libro de Esdras y de Nehemías, dos personajes muy importantes, pero partamos entonces de que sería la cautividad de Judá, teniendo presente que ya el reino eh, de Israel se había dividido, había entrado en una dinámica muy compleja donde el reino del sur intentó conquistar al reino del norte y casi que allí pasaron 80 años donde hubo guerras continuas entre los dos reinos, es decir, entre estas tribus, dos tribus más pequeñas, las del sur, Judá y Benjamín, y el resto de las tribus en el norte. Pero digamos que estas guerras tuvieron una dinámica donde aparecían reyes, unos en particular que seguían y hacían lo bueno delante de Dios, seguían la instrucción, ¿sí? Pero finalmente eh, termina en, en lo que sería, primero va el reino del norte, ¿sí? Allí que el reino del norte hubiera sido llevado a la cautividad por Asiria, el reino del sur fue tomado después por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Jerusalén fue destruida, el templo fue quemado, los príncipes fueron llevados y pues el pueblo que en otro momento fue llevado también por muchos profetas a que se volviera a Dios ya para ese momento, después de no atender la advertencia de los profetas, pues vivió todo este proceso, un proceso muy duro. En Primera de Reyes vemos cómo el reino de Israel se llenó de orgullo, tanto del norte como del sur, de arrogancia, y se fue desmoronando, ¿sí? El secreto del pueblo judío se encuentra, o más bien la situación, el secreto de la caída del pueblo judío se encuentra en Segunda de Reyes 3:2, que dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Esa es como la conclusión de lo que ocurre respecto al motivo por el cual fueron llevados cautivos. Em, Hay una gran diferencia que la vimos en todas estas lecturas frente a la caída de Israel y de Judá, y es que Israel fue esparcido por las naciones por un periodo indefinido, pero pues Dios especificó la duración de la cautividad de Judá, es decir, ese reino del sur que siguió eh, una línea davídica en su reinado como tal, si lo recuerdan, el reino de esas 10 primeras tribus, ¿sí? Reyes al azar, pero en el caso del reino del sur, que era Judá y Benjamín, ellos sí de la misma familia y van desde el rey Robán hasta el rey Sedequías. Y para esta línea como tal, cuando es llevada a Babilonia, aparece una promesa, y la promesa era que iban a volver a Jerusalén. Y eso evidentemente ocurrió en el tiempo señalado. ¿Por qué? Porque estaba la promesa del Mesías, que iba a salir de Judá y que pues Dios estaba preparando el camino para que él se presentara no en Babilonia, no en Asiria, sino pues en medio de la tierra que hoy es Israel, en su tiempo Judá. Dios entonces
incluso pues emplea gobernantes de las naciones como tal para llevar a cabo este plan. Por ejemplo, Ciro, rey de Persia, que iba a emitir un decreto que permitió que los judíos regresaran a su patria. Esto es entonces lo que ocurre. Comenzar el libro de Esdras, cuando nos encontramos en el libro de Esdras, vemos a este rey, Ciro, el rey de Persia, haciendo una proclamación que todo su reino pues iba a recibir, permitiendo o favoreciendo a los judíos cautivos en su reino que regresaran a Jerusalén. 200 años antes de que esto ocurriera, Dios había profetizado que, que pasaría y designó a Ciro como aquel que iba a emplear para que esto se cumpliera. Entonces, bueno, es una proclamación que la vemos en Esdras capítulo 1, del 1 al 4, y en ese momento solo alrededor de 50.000 judíos aprovecharon esta oportunidad de volver a Jerusalén bajo Zorobabel, este gobernante, y observamos que desde este tiempo los israelitas ya no son llamados, o sea, ya reciben un nombre que es el nombre judío de la tribu de Judá, y de allí procede este nombre de judío. Ciro entonces devolvió a Zorobabel, nos cuenta la historia, los vasos de oro que Nabucodonosor en su tiempo había tomado del templo en Jerusalén, de más o menos 1.100 kilómetros de yermo, de desierto, que era lo que había de Babilonia a Jerusalén. Eh, Al comenzar la cautividad, hacia 70 años, ¿sí? Solo las clases más elevadas fueron llevadas a Babilonia, pero el resto fue dejado en su propia tierra, en medio de privaciones, de padecimientos. Y ahora, pues no todos volvieron, solo regresaron quienes, los más fervientes, los más piadosos, los que tenían promesa de restauración. Los nombres que regresaron, ¿sí?, a Jerusalén, ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 2. Ellos echaron los cimientos del templo, los primeros eh, que llegaron y lo observamos, oportunidad para edificar y no fueron a edificar sus propias casas, sino el templo. Fue un tiempo de regocijo, ¿sí? Y es interesante ver que antes de ir a edificar sus propios hogares, pensaron primero en la casa del Señor, no edificaron primero, ellos no, digamos que se enfocaron en ellos mismos, y es interesante. Ahora, luego vemos todas las dificultades que empiezan a tener, de allí que para ese momento el altar era el centro de la religión judía, así como la cruz es el centro de nuestra fe cristiana en este momento. Y era muy importante para ellos restaurarla, pero hay muchos obstáculos para esta obra. Y de hecho ya allí tomamos el ejemplo de que los obstáculos pues son de esperarse en toda verdadera obra de Dios. Habían dificultades o no les ofrecían ayuda, ellos no podían aceptarla porque no podía haber una mezcla. Y empieza esa oposición, y cuando hay tanta oposición, pues también empieza el desaliento, el desánimo. Uno tiene que estar muy enfocado en esas promesas que Dios sí ha dado, porque de allí depende cómo nos vamos a mantener. Para terminar este resumen en general, y la intención es para que nos acerquemos a una lectura juiciosa. Después de estos obstáculos viene el desaliento y se necesita de un mensaje, y ahí es donde vienen de nuevo los profetas como Ageo. Allí viene también saque al pueblo desde, pues desde dentro, desde su situación, y eso lo vemos también en Esdras 4 y en Esdras 5, y al cabo de 4 años exactamente el templo había sido completado y había sido dedicado, así lo vemos en Esdras 6. Pero este templo como tal fue muy simple, fue muy llano, era
pues comparado con el de Salomón, pues muchos incluso hasta lloraban, los ancianos, los que alcanzaron, porque había un grupo de ancianos que alcanzaron a conocer el templo que fue destruido en Jerusalén en tiempos de Salomón, lo que había quedado de ese templo, lo vieron y ahora veían este nuevo y lloraban. Al principio incluso no sé si lo menospreciaban, pero había una verdad y es que ese lugar ya había sido un lugar dedicado para que el Señor de nuevo morara en medio de su, ¿sí? Sin tanta elegancia, pero sin tanta elegancia como el primer templo, pero era la casa de Dios. Y así el pueblo pues dio gracias, cobraron aliento, se levantaron. Ya en Esdras del 7, Esdras persona aparece en estos capítulos, especialmente en el capítulo 7, y hay un versículo fundamental en este capítulo que muestra quién era Esdras como tal, ¿sí? Nos deja ver esa determinación de servir al Señor. En Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Entonces, más o menos allí lo que identificamos es a Esdras en el capítulo como mínimo 70 años después del primer regreso de los judíos a Jerusalén, dirigió una segunda expedición procedente de Babilonia para reforzar a esos agobiados colonos que estaban allí. Y Esdras entonces recibe un encargo del rey Artajerjes, que medio así ayudó a cumplir los planes de Dios para que su pueblo se restaurara en esta tierra. Y de allí que Esdras 7:25 también nos muestra este pedido. Dice entonces lo siguiente, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Increíble, porque aquí vemos cómo este rey reconoce a Esdras por su amor a la palabra de Dios. Y bajo él ya eran más o menos 1.700 judíos que se disponían de nuevo, ¿sí? Para regresar, y allí son casi 4 meses de un viaje para que se cumpliera esto. Y es extraordinario porque Esdras aparece como ese líder espiritual, casi que de la misma línea de Moisés, de Samuel, está Esdras. De hecho, el nombre de Esdras significa ayuda y pertenece como a este grupo de líderes espirituales. De hecho, vemos que Esdras es quien instituye el culto, es quien establece el canon de la escritura en el Antiguo Testamento. El liderazgo de Esdras, vemos un gran avivamiento y el poder acercarse a la Biblia en ese momento. Cuando Esdras regresó a Jerusalén, ¿qué pasa? Pues se encuentra con un panorama muy crítico, ¿sí? Aunque el pueblo pues no había recaído, contraído matrimonios mixtos con la gente de la tierra que estaba allí en ese momento, y pues habían hecho todo lo que los paganos les habían enseñado. Ahora, los príncipes y los gobernadores eran los peores transgresores, y eso le generó mucho dolor a Esdras cuando llegó allí. Dice que rasgó sus vestiduras, que arrancó los cabellos de su cabeza, y empezamos a encontrarnos con una conmovedora oración. Pues, todos, más o menos 15 minutos que tenemos,
de resumen, porque sé que algunos necesitan ubicarse en toda esta dinámica y en todo lo que ocurre en estos capítulos que leímos el fin de semana. Es para alentarlos a lo siguiente, porque sí es importante tener presente cualidades que nos permiten aprovechar las nuevas oportunidades. Y esas cualidades tienen que ver con tres virtudes espirituales que ya las hemos tocado este año. Y son la gratitud para reconocer las oportunidades de restauración, para reconocer que siempre está mostrándose y dándose a conocer. Porque hombres como Esdras, y luego vamos a ver Nehemías que van de la mano, profetas como Ageo y Zacarías, e incluso reyes como Ciro y el resto que empiezan a ser parte de este llamado de parte de Dios, Artajerjes. También para el tiempo aparece Esther, Mardoqueo, una cantidad ponen. Y puntualmente con respecto a Esdras está esa determinación. Y como en el capítulo 7, en el versículo 10 nos habla cómo él prepara su corazón. La mejor manera de preparar nuestro corazón para las nuevas oportunidades que Dios nos presenta, no solamente para nosotros, sino para los que están con nosotros, tiene que ver precisamente con el entender quiénes somos. Y el preparar el corazón tiene que ver con qué? Conocer esas oportunidades. Y esto no es otra cosa diferente a la gratitud. Porque si estamos reconociendo todas las dificultades, si estamos viendo todo lo que nos ha pasado, lo malo, lo feo, lo que no quisimos que nos pasara y nos pasó, si nos quedamos incluso viendo nuestro pecado, nuestros errores, nuestra torpeza natural. Pero preparar el corazón implica estar agradecidos y ver en el momento qué es lo que tengo, qué es lo que soy. Pero no es solamente estar agradecidos, esto tiene que ir de la mano con inquirir, como lo hizo Esdras, en la ley, bien, obedecerla. Y una de las cosas que Esdras pudo ver es que para enseñar era necesario primero cumplirla, primero obedecer esos principios que fueron empolvados y que él desempolvó. Y un hombre como él, entonces genera un movimiento, el movimiento de un pueblo. Nosotros, parte de Dios, llamados con nuestro ejemplo a mover corazones hacia Dios. Conozcamos las oportunidades, tengamos la humildad para confesar, para reconocer en qué nos hemos equivocado. Miren, la mayor y más grande oportunidad está en Jesucristo. Y tenemos que ser, claro, agradecidos por esta obra extraordinaria. Pero la verdadera gratitud está acompañada de una acción, la acción de gracias. La cruz se levantó como un estandarte de salvación, como una esperanza. El Señor Jesucristo nos marcó un camino y han sido muchos los que nos han mostrado y nos han indicado ese camino. Preparemos nuestro corazón reconociendo entonces que esta obra de amor no es en vano y que tiene un fin, y es que retomemos, que volvamos, porque nuestra cautividad quizás se da desde un lugar llamado Babilonia, pero sí se da desde un lugar que recibe el nombre, encontrar en su cuerpo, espíritu, una condición de limitación que no le permite acercarse a Dios y retomar a ese culto, a esa adoración. Este pueblo salió para que habitara en un lugar, no estar perdidos en el desierto,
Así que aquí nos podemos encontrar con un nuevo éxodo, porque el primer éxodo, ¿dónde dio? Allá en Egipto, y el segundo, ¿dónde se dio? En Babilonia, para retornar a, al lugar, a la tierra prometida que le había sido dado a este pueblo desde el tiempo de Abraham. Pero tenían que retornar, ¿para qué? Para dar una relación con Dios, para levantar ese culto de adoración. Ahora nosotros en Jesucristo vemos la oportunidad de restaurar nuestra relación con Dios. Es necesario que nos arrodillemos y que vayamos a ese lugar. ¿Cuál lugar? Secreto. Y allí en lo secreto, ora al Padre, y el Padre que ve en lo secreto, que te escucha en lo secreto, te recompensará en público. Sí hay un lugar. Pero para eso es necesario entender que mi corazón tiene que prepararse a partir de la gratitud y entender que Jesucristo no está allí simplemente para afianzar un sistema religioso, sino para afianzar una relación que el Padre espera que yo tenga con Él. Miro a Jesucristo, acepto su salvación, confieso humildemente que Él es el Señor, ¿sí? Pero también entonces está la fe para creer. Gratitud, humildad y fe. Tres cosas fundamentales. Para creer, solamente mesa, y no sé si quizás estos hombres en el tiempo de de volver de la cautividad tuvieron presente, seguro que sí, estas promesas. Estoy segura que tanto Esdras como Nehemías mantenían ese liderazgo en todas las tantas situaciones adversas, porque sí conocían promesas de restauración. Y una de las promesas de restauración que yo le invito a que tenga hoy presente, que seguramente hicieron parte de ese motor de fe para en su momento y para líderes como Esdras y Nehemías, fueron palabras proféticas dadas en Isaías. E Isaías 35 nos habla y nos deja ver una promesa de restauración. A continuación, invitación. La invitación a agradecer esta obra de amor que se convierte en una oportunidad para salir de la cautividad a través de nuestro Señor Jesucristo. Se viene Semana Santa. Al César lo que es creyentes, dejaron a un lado la piedad para convertir la Semana Santa en una oportunidad para pasear. Pero ustedes saben que hay tiempos e incluso como país se ha establecido una semana de receso, se ha establecido una cantidad de ferias para las diferentes ciudades, vacaciones, Navidad, Semana Santa es una semana apartada. Dispongámonos a reconocer esa oportunidad para salir de la cautividad y en acción de gracias apartemos la Semana Santa para darle lugar a nuestro Señor Jesucristo. Los musulmanes tienen 40 días de Ramadán a través de ayunos. Las religiones monoteístas en el mundo se mueven a través de días y festividades que apartan. Y nosotros somos unidad. Pero entonces, a propósito, este espacio aquí en Montesión, estaremos Jueves Santo, Viernes Santo y el sábado también clausurando esta semana. Los interesados pueden hacer su inscripción a través del número de la asociación 300-594-0643. Allí se les da más información. Aquí les voy a dejar el teléfono, pero también con humildad en este momento acerquémonos en oración y pidámosle al Señor que nos perdone. Esdras identificó que a partir de retornar a, a la tierra santa se estaban cometiendo errores, pero con todo su corazón se humilló. Nosotros hemos conocido la oportunidad para salir de nuestra cautividad y recibir salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, pero
a seguir equivocando. Pero allí está la humildad para reconocer nuestros errores y confesar nuestros pecados, en la certeza de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también oremos en este momento y entreguémosle al Señor nuestra necesidad de limpiar nuestros corazones, pero también de la restauración. Y allí donde está, ore conmigo, ore y dígale, Señor, yo te necesito. Yo te necesito y en este momento de mi vida quiero esta obra de salvación y de bendición que tú, Señor Jesucristo, has hecho por mí, como la mayor oportunidad, porque si el pueblo judío contó con hombres como Esdras y Nehemías, en su tiempo también de esclavitud en Egipto, hombres como Moisés, como muchos no creyeron, como muchos no siguieron ese liderazgo. Y para este momento, solo nos queda primero agradecer por ser para nosotros ese estandarte, esa bandera de salvación que se enarbola en medio de la altura de la oscuridad, siendo luz y antorcha para que reconozcamos esa oportunidad. Hoy quizás usted entre en una condición de limitación, enfermo, desanimado, con situaciones económicas de mucha aflicción, con preocupaciones en su casa, en su familia, pero siempre hay una oportunidad. Para el pueblo cautivo hubo una oportunidad a través de un hombre, y nosotros tenemos al más hermoso de los hijos de los hombres, al Salvador ungido, a Jesucristo. Él nos ama y murió. Murió para que en nosotros no se acabara la esperanza. Por eso en este día reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el que nos abre la puerta en medio de la dificultad. Y si le ha reconocido, entonces simplemente confiese sus pecados y dígale, Señor, hasta de los pecados que están ocultos frente a ti, líbrame, porque a veces no alcanzo a ver mis errores. No alcanzo a ver, me estoy mezclando, que no me estoy guardando del todo en el consejo que tú me das, porque estoy quizás como este pueblo que retornó, pero que allí, por relacionarse con otros que no te conocían, entonces empezaron a ver estas relaciones mixtas y así también mi corazón se vuelve mixto, se mezcla. Y hoy te pido que mi corazón completo sea para ti y que mis oídos se cierren al consejo para mi vida. Que mi corazón se resista a relaciones que no me aportan y que al contrario me alejan de ti. Ayúdame, por favor. Perdóname. Perdona mi hostilidad. Perdona la premura de mis palabras. Perdona, Señor, la iniquidad. Límpiame de esas heridas que me están marcando en mi carácter, los miedos, los temores, las inseguridades. Perdóname. Limpia mis ojos y ayúdame a ver lo que tú quieres que vea. Limpia mis manos y permíteme servirte íntegramente. Y por favor, lava mis pies en mi caminar para que no me desvíe. Lava mis vestidos. Y si usted ya hizo esta oración, ahora haga una petición y pida la medida de fe que necesita para esta semana, en la esperanza de la gloria del Señor, porque escrito está, que nos lo está confirmando. Ya no es la primera vez para esta semana, sino que justo hoy el Señor de nuevo, en Isaías 35, nos confirma que se alegrará el decir y la soledad.
que el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Tú, Señor, prometes a tu pueblo una medida de fe conforme a lo que está escrito en Isaías 35. Concédele, Señor, a estos hijos tuyos que están haciendo esta oración, la fe para creer en que tú les levantarás, en que cambiarás su lamento en baile, que tú les alegrarás, que cantarán con júbilo si es que hay tristeza en el corazón, amargura en el interior, que ellos verán tu gloria, que tú les fortalecerás en sus manos débiles, que tú hablas hoy al corazón apocado, esforzaos. He aquí vengo yo con retribución, dice el Señor, vengo con pago. Yo mismo los salvaré, dice el Señor. Yo mismo abriré los ojos de los ciegos. Yo mismo abriré los oídos de los sordos. Yo mismo haré que el cojo salte como ciervo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Porque ese lugar seco se va a convertir en estanque. Porque tú, Señor, dispondrás que en el corazón, que es una morada de chacales, que en el corazón, que es una guarida del mal, ahora estos corazones serán un lugar donde tú mores. Tú entrarás a estos corazones, tú brillarás en estos corazones, tú limpiarás y allanarás el camino. No permitirás, Señor, que nos extraviemos por torpes que seamos. Que sea tu bendición a este pueblo y a los que en este momento con todo el corazón hacen esta oración, para que en ellos se cumpla lo que dice Isaías 35:10, y los redimidos de Jehová volverán. Vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo, dirán la tristeza y el gemido. Y ahora yo les pido, acompañen en una oración para que Monte Sión sea un lugar donde el Señor se manifieste trayendo gozo al corazón afligido. Y los que suban aquí suban con de que el Señor escucha la oración y que en este lugar se oirá, en lugar de tristeza y gemido, gozo y alegría del corazón. Toma, Señor, así también no solo nuestra iglesia aquí en Monte Sión, sino la casa de oración en Manizales, pero también, Señor, que sea un lugar donde se escuche no el grito, sino también, Señor, la alegría, el gozo, restauradas, libres de toda cautividad. Te lo pedimos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.